Gracias, muy buenos días. Saludo cordial para toda la teleaudiencia de Telepacífico Noticias, hoy con nuestro segmento de opinión. En el país, desde hace 2 años, estamos hablando del proceso de paz, los diálogos que inició el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana con la guerrilla de las FARC. De lo que más se habla desde antes y con mayor énfasis ahora es de verdad, justicia y reparación. Aquí en Telepacífico Noticias hemos abordado el tema sobre lo que vendría después en el posconflicto, si los excombatientes pueden o no hacer política, la alternatividad penal, si deben necesariamente pagar con cárcel sus crímenes, los que son conexos con el delito político, la refrendación en las urnas, pero quizá uno de los temas también polémicos, y mirando los modelos y los ejemplos de los procesos de paz en otras latitudes, en otros lugares del mundo, cómo aborda la gente, las víctimas, la sociedad, el tema de la verdad y qué tanta verdad estamos dispuestos a conocer en Colombia, o mejor, a entregar en Colombia. Wilson, buenos días. Wilson Arias, ex representante a la Cámara, bienvenido. ¿Qué lectura hace usted de ese tema de la verdad relacionado con la violencia, donde están victimarios y víctimas, pero sobre todo de combatientes, excombatientes y demás, pero siempre se ha dicho que hay grandes apellidos, rimbombantes apellidos, familias acaudaladas que también tienen verdades que contarle al país? Bueno, muchas gracias, Carmen Alicia. Sí, en efecto, yo pienso que, digamos que siendo, y lo aplico un poco a lo que ha sido el objeto de mi investigación, siendo el capítulo de las tierras casi que el principal en materia social de la negociación allá no están discutiendo el modelo de contratación empresarial, laboral, de la reforma universitaria, no. Además, el capítulo principal para la guerrilla campesinista de las FARC es el de las tierras, y en esa materia, en ese dominio, encuentro que hay una dificultad muy grande. Si se quiere, Carmen Alicia, acabo de leer varios textos que dicen cómo los paramilitares han venido hablando, algunos actores del narcotráfico han venido hablando, pero pareciera ser que el capítulo del gran empresariado colombiano y sus formas de vinculación con la apropiación ilegal y violenta de la tierra todavía está por verse. Es decir, todos los días aparecen hechos nuevos que significarían grandísimos debates en Colombia, pero el sector empresarial aparece así como haciendo mutis por el foro. Saquemos dos o dividamos en dos. Dice usted la apropiación ilegal de la tierra y violenta de la tierra. De la ilegal, me imagino, es de lo que hemos hablado y en lo que especialmente usted ha mencionado a la familia del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, que por ejemplo, sí, se ha apropiado de manera ilegal de la tierra, comprando, en fin, ya la opinión pública conoce. En el tema violento o con violencia. 2 ejemplos principales en Colombia que son, digo yo, de talla orbital. Uno, la compra por italianos y españoles en Mapiripán. Eso se llama Macondo 1, Macondo 2 y Macondo 3. 3 predios que adquirieron después de la masacre de Mapiripán porque la alcaldesa paramilitar de la época levantó la declaratoria de desplazamiento forzado por un día para que compraran transnacionales la tierra. Eso es uno de los ejemplos más dolorosos de nuestra historia reciente. Y lo segundo es el capítulo, digo yo, más doloroso, el de Orocueca Sanare. 17.000 hectáreas compradas por la familia Eder del grupo Manuelita en una zona devastada por la violencia, principalmente por el Cuchillo, Loco Barrera, Carranzas, Autodefensas del Meta, Centauros. Es decir, era una zona históricamente violenta. Desde las guerrillas de los 50 se convirtió en una especie de corredor de la violencia y además del narcotráfico, del paramilitarismo. 2.500 desaparecidos en unos 7 años. Es una cosa impresionante, de acuerdo con la densidad poblacional, es una historia inenarrable. Y al final hay algo que llaman los especialistas una convergencia criminal y actores grises del despojo. Gobernadores, representantes a la Cámara, banqueros, empresarios, notarios, agentes del poder económico y social terminan haciendo de las tierras que después, bueno, en la práctica quedan en manos de 2 personajes siniestros, Helmer de Mauricio Oicata Morales y Óscar de Jesús López Cadavid, quienes le venden después a Manuelita, quien engruesa de esa manera el negocio de la palma. Es decir, grandes familias se quedan después de un encadenamiento de complicidades con las tierras despojadas criminalmente a los campesinos. ¿Esas tierras deberían estar fuera del mercado, devueltas a sus legítimos dueños?
Desde luego, pero agrego, además de lo que ya hemos denunciado que ha hecho Luis Carlos Sarmiento papá, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez hijo, lo que han hecho, bueno, familias muy prestantes de todo Río Paila, Cargill, qué sé yo, Santo Domingo, grupos económicos, apropiarse de tierras con destino a los campesinos sin tierra, además de esa ilegalidad, en este caso han violentado y se han prevalido de las armas y del desplazamiento, de modo que esas tierras tendrían que, por dos razones, regresar a los propietarios. Uno, porque violaron la ley de reforma agraria, y dos, porque se dieron sin arreglo a justo título y después de un despojo. Tú sabes que cuando hay declaratoria de desplazamiento forzado o hechos de violencia notorios, no se pueden hacer transacciones sobre la tierra. Y si siendo abogada del diablo y en defensa de estas familias, ¿tenían ellas que saber que estaban comprando tierras que habían sido objeto de ese despojo violento? Indudablemente. Manuelita está desde 1986 en la zona. Lleva más de 20 años presenciando el fenómeno de la tierra, en el negocio de la tierra y presenciando lo que eran los circuitos del poder y el narcotráfico. Es decir, es imposible asistir a la zona sin conocer lo que está ocurriendo. Son hechos notorios. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que cuando hay hechos notorios, comillas, se presume per se la violación de los derechos humanos de la zona. Es decir, usted no puede ver que descabezan a medio pueblo y después decir que no sabía. Yo diría que es muy parecido a lo que reclamaba Guillermo Cano en relación con el gobierno de la época. Decía, usted no puede estar metido en una piscina llena sin mojarse, usted no puede estar en la zona sin comprender lo que está ocurriendo y mucho menos ampliar la cerca sobre la base de que no sabía. Es decir, aquí no se puede alegar la buena fe del comprador. ¿Estar en la zona implicaba o una de dos, ser víctima o ser victimario? Tal vez no para las personas que estaban por fuera, pero sobre todo la transacción, es decir, usted puede tener un predio en el cual llega la violencia y usted no es culpable ni de lo uno ni de los otros y usted se sustrae porque tiene la posibilidad de hacerlo, de modo que ni es victimario ni pasa de víctima. Eso ocurrió en la zona permanentemente y mucha gente se fue desplazada para no ser objeto de la fue objeto de la violencia, pero por vía de desplazamiento, que es otra forma de padecer. ¿Fue víctima? Fue víctima, pero se fue, digamos, no fue víctima de alguna manera. Es decir, hubo empresarios que sin ser habitantes de la zona dejaron de asistir a sus parcelas, se marginaron de los hechos, pero sabían lo que estaba ocurriendo. Lo que usted no puede alegar es ignorancia de lo que ocurre para terminar con unos predios, 17.000 hectáreas en Orocue y además en San Carlos de Guaroa Meta, donde también hemos hecho nuevas denuncias a propósito de las adquisiciones de Manuelita. ¿Quiénes son los dos personajes a quienes estas familias les compraron las tierras? Personajes siniestros. Helmer Mauricio Oicata Morales es un narcotraficante de la zona que aparece como tal y que fue condenado oportunamente. Óscar de Jesús López Cadavid es un hombre vinculado a las estructuras de El Loco Borrera. Aparece dentro de los organigramas que presenta el Departamento de Estado americano y los organismos de inteligencia colombianos, compartiendo dentro de la estructura en un siguiente nivel con su primo y adicionalmente fue gobernador del Casanare e integrante de la Cámara de Representantes. Si no estoy mal, tenía una curul cerquitica de la que yo ocupé. Ese señor se sentaba allí mientras estaban atrás asesinando a las personas que con él habitaban y fue juzgado y reconoce, o por lo menos la Corte Suprema de Justicia estableció que adicionalmente tenía que ver con Mancuso y aparece como tal mencionado en la época correspondiente cuando se dan las declaraciones en el proceso de justicia y paz, de modo que está plenamente establecido su comportamiento, el carácter delictuoso de su accionar y más aún, lo que vinimos nosotros a demostrar es con documentos de tradición en la mano, con certificados de Cámara de Comercio, que al final, y esto es muy delicado en el debate, hubo, digamos, un encadenamiento de fenómenos que permitieron que un actor de manos blancas, bueno, en rigor le llaman actores grises del comportamiento, terminan acaparando las tierras sin que se hayan untado de sangre directamente, pero sí beneficiado de todos los hechos de dolor que hubo en esa zona. Y todo esto que usted nos está diciendo en esta mañana, Wilson, hace parte de ese libro gordo de Petete de la Contraloría, de los hallazgos que ha hecho la Contraloría General de la Nación. Sí, en ese documento que tuvo la Contraloría hace meses y que apenas ahora publica, sobre todo en Bogotá, yo quisiera que en el Valle se distribuyera profusamente, aparece el caso de la familia Eder y del grupo Manuelita. Y a propósito de ellos,
Pues se menciona, hay además un video circulando de lo que fue el debate, hay un presi, un tipo de presentación que se utilizó en el debate, que documenta Cámara de Comercio, certificados de tradición, cada uno de los actores que participaron de las compras hasta que se consuma el acaparamiento por parte del Grupo Manuelita, y todo ello fue validado, reconocido por la Contraloría, especialmente en lo que es el informe de Contraloría, que es sobre acumulación ilegal de baldíos. En esa parte es suficiente el documento de la Contraloría al respecto. Pues Wilson, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Creo que lo único que la sociedad, seguramente una sociedad ética, digna, decente, coherente, debe pedir de su dirigencia, de su sociedad, es la verdad. Yo creo que podemos estar dispuestos al perdón todos, especialmente las víctimas de ese desplazamiento, de ese despojo de las tierras, pero para poder perdonar se necesita que digamos la verdad. Alguien dijo que aquí nadie estaba exento de pecado y que lo estuviera, que tirara la primera piedra. Pues bien, si todos estamos con culpas en eso, pues que empecemos a decir la verdad, a pedir perdón y a reparar, sobre todo, a restituir. Muchísimas gracias, Wilson. A ti, Carmen Alicia. Ustedes sigan con más Telepacífico Noticias.